nuestra clase de... Déjenme buscar la oración. Y dice así, dice así, dice así. Tengo que... Dice así, chicas. Dios te bendiga y el mundo para Cristo. Romanos 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Padre, agradezco por ayudarme a caminar en el perdón, pero no quiero detenerme allí. Te pido que bendigas a aquellos que me han lastimado, de la misma manera que tú has traído sanidad a mi vida. Tráele sanidad para que puedan experimentar tu bondad y puedan caminar en tu amor. Bendiciones para todas. Dame un momentito. Maestra, no se escucha. Deme un momento, por favor. Apatía y frustración. Ético que nos mantiene inmersos en una burbuja de ego. Apatía y frustración. Nos perdemos en la rutina y no nos paramos a apreciar lo más importante, el tiempo. Vuela. Siempre he sido partidario de pensar que dejarse llevar por la corriente te hace más manipulable a todos los niveles, más aún en un entorno que aprovecha los defectos de fábrica de la mente humana hasta límites que ni el propio Elon Musk sería capaz de calibrar. La mayoría vivimos con una venda en los ojos que nos impide ver el valor de lo importante y nos hace profundizar en la superfluidad de lo urgente. Empecemos hablando de la reina por antonomasia, de todas las excusas. No tengo tiempo. El transcurso de las horas, meses y años no es una cualidad posesiva, es totalmente intangible. Nadie tiene tiempo, ni deja de tenerlo. El hecho de que sea medible o cuantificable no lo convierte en tuyo. La única propiedad privada de la que podemos hablar es tu ratio de emancipación agregada, ya que valores elevados te permiten acceder a decisiones y oportunidades a las que antes no podías aspirar. Pero no confundas el grado de libertad por hora transcurrida con el tiempo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos exactamente las mismas 24 horas. Por mucho que nos duela, cada vez que nos excusamos en que no tenemos tiempo para hacer algo, en realidad pretendemos
pretendemos decir que hay algo más importante que hacer. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes sus raíces en tu propia valoración del costo de oportunidad de cada una de las potenciales actividades. Es una locura. No pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo en un principio, pero al menos intentaré introducirme con un ejemplo. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? De acuerdo. ¿Y qué me responderías si te dijera que cada vez que vayas a entrenar recibirás 10 euros? Y 100. ¿Y qué me dices de mí? Pocos rechazarían la oferta, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿es que acaso un estado físico y mental que conlleva dosis de salud óptimas no tiene un valor económico per se? No solo estamos hablando del incremento de la productividad del capital humano o el valor monetario subjetivo de unos altos niveles de energía y bienestar, sino del ahorro potencial en costes médicos y emocionales. Aunque lo cierto es que depende de ti. Simplemente te ofrezco mi punto de vista, pero no te olvides de esto. Todo es un juego de prioridades, ya sean financieras, emocionales, espirituales o de cualquier índole. Con esto no me refiero a que si no te esculpes como una sílfide serás un fracaso humano, sino que tomes una decisión basada en un análisis de costes-beneficios que mida tus fuentes de poder a largo plazo. Si de verdad valoras el coste de oportunidad que acarrea despilfarrar cantidades ingentes de tiempo en personas o actividades que no te propulsen hacia lo más alto, te lo pensarás 2 veces antes de dar una respuesta guiada por tus emociones, porque esta es la verdadera clave. Estamos actuando en base a nuestros valores o en base a nuestras emociones. Estamos haciendo lo que deseamos con lo que nos apetece. Porque muchos se niegan rotundamente a decir no por miedo de defraudar a las personas de su alrededor, pero lo que no saben es que el simple hecho de decir sí a aquello que quieren eludir es decir no a lo que en realidad desean. Por supuesto, los extremos no son buenos y creo que cada cosa debe acontecer en su debido momento. Somos personas, a fin de cuentas. La cuestión es si lo estás haciendo para premiarte por un buen trabajo o para evadirte de lo que no has hecho. ¿Sabéis qué? Yo tampoco tengo tiempo. No tengo tiempo para gilipolleces. No tengo tiempo para excusas. No tengo tiempo para la hipocresía. Porque la mitad de los que se quejan desesperadamente son los primeros que priorizan en lo irrelevante y rinden culto a la gratificación instantánea. Y la única explicación que se me ocurre es que quizás Netflix o Instagram sean más importantes que dedicar tiempo a tus seres queridos o a tus objetivos profesionales. Y digo yo, o bien uno tiene delante una persona que no se había dado cuenta de hasta dónde podía llegar, o es que hay algo en esas metas que no le estimula lo suficiente. ¿Y tú has pensado en lo que vas a hacer después de cerrar la pantalla? Vamos a ver. Ay, yo sí, yo te grabo. Vamos a ver, chicas. Cualquiera de ustedes que quiera opinar sobre esa reflexión. Pero por ustedes. Bueno, maestra, yo he entendido esa reflexión, que a veces nosotros como humanos siempre ponemos una excusa o un pero a las cosas que nos podían llevar a tener un gran futuro. Por ejemplo, eh, hay muchas jóvenes que siempre dicen, ay no, que no puedo hacer la tarea por esto y esto y esto y esto, donde siempre hay mucha alternativa, donde uno puede realizar sus tareas y sus deberes. Eso también va de mano con la responsabilidad. Vamos a ver otra más. Y cerramos con esto. Ya no tiene ninguna más. Bueno, siempre tenemos que verificar. Los días míos a veces tienen más de 24 horas porque yo trato de convertirlo en que tengan más de 24, pero ustedes saben que el día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces, debemos de planificarnos. Lo primero es planificarnos, anotar qué vamos a hacer y llevar ese proyecto de vida nuestro, qué queremos alcanzar, cómo lo queremos alcanzar, cómo lo vamos a lograr. Entonces, de esta manera, ustedes verán que esas 24 horas se le van a disparar, se le van a multiplicar. A veces perdemos mucho tiempo
hasta en el celular, con personas que te restan, no te suman nada. Entonces, vamos a tratar de planificar todo lo que vamos a hacer, hasta una comida que usted vaya a hacer, perdón, planificarla, dónde vaya a comprar los productos para hacerla, y dónde es más económico, por qué la estamos haciendo. Vamos a planificar todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida, haciendo trabajo. Tú sabes que si está un poco retirada, no puedes salir media hora antes, tiene que salir aunque sea una hora antes, porque tenemos muchos tapones, mucho tránsito, para que usted pueda llegar a tiempo. Todo lo vamos a planificar y ustedes verán que vamos a tener éxito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que el mensaje que nos deja esa reflexión, es organizarnos, planificarnos, no ponernos obstáculos nosotros mismos, dejar que los obstáculos lleguen, porque llegan muchísimo. Entonces, si también tú te pones, entonces son el estrés más fuerte. Entonces, chicas, vamos nosotros continuando con nuestra capacitación que tenemos. Vamos a ver, yo necesito que ustedes, señores, trabajen esa diapositiva. Nosotros estamos casi en la hora cero. Llevamos formación humana, relaciones humanas. Yo tengo aquí varias personas, pero tengo algunas que no trabajan. Yo necesito que trabajen en la plataforma. Y nosotros estuvimos viendo la formación humana, algunos encuentros de relaciones humanas, pero en esta semana, están viendo ya, ¿verdad? En esta semana nosotros vamos a trabajar con pincelada acá de la gramática, la ortografía, dice acá, y redacción. Entonces, déjenme yo buscarle un taller que yo tengo aquí. Ok, buscarle algo. Vamos a ver aquí la guía mejor para no salirla, sacarla de. Me dicen si le están apreciando. Ahora no se ve nada aún, pero me avisan. Ok. Aquí en esta dice que aquí veremos los manejos, los componentes, los resultados del aprendizaje, es manejar los componentes de la palabra escrita, la división silábica para una buena práctica. Esto es una columna vertebral de nosotros como secretaria. Dice aquí que la gramática se denomina gramática, la ciencia que tiene como objeto de estudio los componentes de una lengua y sus combinaciones. Por otra parte, espérense, que tengo todo. Es el arte de dominar una lengua de modo correcto, tanto desde el habla como la escritura. La ortografía es... ¿Qué significa la ortografía? Vamos a ver, ¿quién sabe lo que significa orto y grafía? Orto significa correcto y grafía escritura. Entonces, la ortografía lo que significa es una correcta escritura. Asimismo lo dice aquí, que es la forma correcta de escribir las palabras y utilizar los signos auxiliares de una lengua, respetando sus reglas. Unos mensajitos ahí que tiene. Entonces, la redacción es la acción que se desarrolla un contenido escrito producto de un raciocinio o argumento, lo realiza un escritor, un profesional de este tema, que toma en cuenta todos los requisitos de la escritura y la composición correcta. La caligrafía es el arte de escribir las letras bellas artísticas y correctamente formada y siguiendo diferentes estilos, pero también puede entenderse como el conjunto de rasgos que caracteriza la escritura de una persona o de un documento. Es un grafema o grafía o letra, unidad mínima indivisible de un sistema de representación gráfica de la lengua. La CH tiene dos grafemas. ¿Qué es lo que es un grafema? Por ejemplo, la P, la C, una letra, una consonante, ese es el grafema. Entonces, es una letra, signo o figura con que se representan gráficamente los sonidos o fonemas de una lengua. Se puede decir que su grafema o letra es la representación gráfica de un fonema. Es un sonido. Los fonemas vocálicos o vocales son aquellos fonemas que articulamos cuando el aire no encuentra obstáculo en su salida. ¿Sí? Aquí vemos las sílabas. Las sílabas son un fonema conjunto de fonemas
que se pronuncian en cada una de las intermitencias de voz. Son los golpes de voz en que dividimos las palabras al pronunciarla. Ahí se me fue. Aquí la podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, campana, muñeca. Estas son las divisiones que vamos a estar viendo ahí. Okay. Los fonemas son las unidades mínimas que diferencian el significado de una lengua. Por ejemplo, cama, cana. Carecen de un significado propio porque algunos pertenecen a la lengua y otros a la habla. Son indivisibles porque se pueden descomponer en menos. Son abstracciones, modelos de sonidos que hacen las personas en su cerebro. Los fonemas son las letras. Sonido o grafema, como yo le dije, son las letras, señores. El símbolo, letra y fonema. Aquí vemos una casa, ¿verdad? Y aquí vemos el ejemplo. Los morfemas. Es la unidad es la unidad con significado gramatical, es decir, complementa el lexema en género, número, aumentativo, disminutivo y otras terminaciones. Coneja, morfema femenino. Perros, morfema de número plural. Jirafas, morfema de número plural y femenino. Leones, morfema de número plural y masculino. Para que te vayan un ejemplo de los morfemas. El lexema es la parte de la palabra que no varía y que continúe su significado básico. Mantienen igual sus derivados y variaciones. Es la raíz de la palabra. Y vemos de niños, sale niñar, niñera, niñito, ¿verdad? Aquí podemos ver todos esos ejemplos. La estructura silábica. Es la forma de dividir en sílabas unas palabras que está estrechamente relacionada con la manera de pronunciarla. Paloma, capucha. Aquí vemos algunos ejemplos de la división silábica. Una consonante entre dos vocales se agrupa con la vocal de la derecha. Por ejemplo, comida, ¿verdad? Aquí vemos la vocal O, que está entre dos consonantes, la C y la M. Y se queda con la C, la vocal. Música, zapato, así vemos algunos ejemplos. Dos consonantes entre dos vocales se separan y cada consonante se queda con una vocal. Arte, contento, aquí vemos estos ejemplos. Y en la segunda consonante es R o L, las dos consonantes se agrupan con la segunda vocal. Por ejemplo, abrigo, aplauso, regla. Yo mañana le voy a estar presentando otro material donde esté más explícita todavía. Y usted para entender todas estas reglas. Tenemos siempre que estar verificando y actualizándonos en cuanto a lo que es la ortografía, gramática, redacción de documentos. Dice aquí que cuando hay tres consonantes entre vocales, la primera, dos se unen con la primera vocal y la tercera se une con la segunda vocal. Ejemplo. Inspección, transmitir. Algunas veces la inspección la dividen en dos sílabas, pero ya ustedes pueden ver que ción se queda por allá solita, ¿verdad? Cumpliendo con la regla que nos dice que la primera vocal y la tercera se unen con la segunda vocal. Y se da el ejemplo. A excepción de la tercera consonante, es R o L, la primera consonante se une con la primera vocal y las otras dos con la siguiente. Aquí vemos los ejemplos. Desprecio, amplitud. Aquí vemos que como tiene PR, PL, ¿verdad? ¿Están viendo? Cuando hay cuatro consonantes entre vocales, las primeras dos se unen de la primera vocal y las otras dos se unen de la próxima vocal. ¿Cómo vamos a saber todo eso? Y todo eso nosotros lo podemos entender cuando conocemos la clasificación de las palabras, conocemos las palabras agudas, graves, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, conocemos el acento prosódico y ortográfico y el diacrítico. De esta manera nosotros podemos identificar entonces y el origen de esta palabra, poderla ver, si de verdad está cumpliendo las reglas. Yo ahora le voy a presentar, aquí tenemos algunos monosílabos también, déjenme yo buscarle.
Aquí podemos ver que las vocales abiertas son la A, E, O y son las fuertes, las cerradas I, U y son las débiles. Yo necesito que ustedes investiguen las 14 combinaciones del diptongo para mañana. 14 combinaciones del diptongo. Déjeme yo buscarle un video que tengo por acá. Denme un momento, por favor. Espérense. Espérense. Espérense, chicos, déjame buscarle. Las 14 combinaciones, profe. Sí, del diptongo. Espérense, esta chica me gusta mucho. Espérense. Déjenme yo ponerle esto. En la lección de hoy les enseñaré una técnica revolucionaria para saber poner tildes a las palabras. ¿Cuántas veces no ha dudado de ponerle tilde a una palabra? ¿Cuántas veces no ha dudado si es aguda, grave, estrújula, sobre estrújula y si esa palabra lleva tilde o no la lleva? Hoy les voy a enseñar la técnica SEGA. Es un poco confuso, pero yo les voy a enseñar la forma más sencilla. Es brujería. Esta técnica es muy buena para enseñársela a los hijos, a los estudiantes, para aprender uno mismo a saber cómo poner tildes a una palabra. ¿Por qué se llama SEGA? Se llama SEGA porque son las iniciales de Pero, ¿cómo funciona la técnica SEGA? Vamos a pensar en una palabra y la vamos a ubicar en este cuadro. Pensemos en una palabra. Televisor. Si tenemos la palabra televisor, la vamos a ubicar en este cuadro, ubicando la última sílaba en esta parte. Televisor. ¿Cómo hago para saber si lleva tilde? ¿Cómo hago para saber si es aguda, grave, estrújula, sobre estrújula? Vamos a decirla. Televisor. ¿Dónde lleva mayor golpe de voz? En sol. Televisor. Como lleva el mayor golpe de voz en sol, eso quiere decir que esta palabra es correcto, aguda. Y para saber si le marco tilde a las palabras agudas, ahorita vuelvo al tablero, les voy a explicar cómo marcar el tilde a las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos a empezar en otra palabra para ubicarla en este cuadro. Árbol. Vamos a empezar la palabra árbol. Nuestro cuadro SEGA. Tiene dos sílabas, árbol. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz la palabra árbol? Si llevara el mayor golpe de voz en bol, sonaría árbol. Como lleva el acento en ar, suena árbol. Esto quiere decir que esta palabra es grave y lleva tilde. Ahorita les voy a explicar cómo se hace para saber que lleva tilde. Vamos a empezar en otra palabra. Máquina. Ahora, al decirla, ¿dónde considera usted que lleva el mayor golpe de la voz? Máquina. La lleva en ma. Y lleva tilde. Y aquí sí le voy a dar un dato. Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde. Todas. Por lo tanto, máquina es una palabra esdrújula. Vamos a pensar una palabra para poder completar este cuadro SEGA y cumplir con la sobreesdrújula. Tengo una palabra. Esto funciona sobre todo para los verbos. Por ejemplo, préstemelo. Al decir la palabra préstemelo, vamos a
identificar cuál es la sílaba que tiene el mayor golpe de voz. Si llevara el mayor golpe de voz en lo, sonaría préstemelo. Si la llevara en me, sonaría como préstemelo. Si la llevara en te, sonaría como préstemelo. Pero como la lleva pres, suena préstemelo. Y como todas las palabras sobre esdrújula llevan tilde, le ponemos tilde. Esto quiere decir que esta palabra es sobre esdrújula. Cada vez que usted tenga una duda de si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula, aplique la técnica SEGA. Hace un cuadrito en el cuaderno, en una hoja, en cualquier parte. SEGA, dice la palabra, divídala por sílabas y la va ubicando. Donde tenga mayor golpe de voz es donde usted va a saber si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula. Ahora les voy a explicar cómo se hace para saber cuándo le pongo tildes a las agudas y a las graves. Ya sabemos que las esdrújulas y las sobre esdrújulas siempre llevan tilde. Ahora sí, ¿cómo hago para ponerle tilde a las palabras? Cuando ya identificamos en el cuadro SEGA si la palabra es aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, lo que nos falta es poner la tilde. Sabemos que las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba. Por ejemplo, vamos a pensar en una palabra que tiene 4 sílabas. 1, 2, 3 y 4. Identificamos que es una palabra aguda porque lleva el mayor golpe de voz aquí. Poníamos en el caso anterior la palabra televisor. Es una palabra aguda porque lleva el acento en la última sílaba. Le voy a poner tilde a las palabras agudas únicamente si terminan en N, S o vocal. La palabra canción lleva el acento en la última sílaba. Termina en N, o sea, le marco tilde. Lo mismo pasa con la palabra man y todas las terminadas en vocal y que llevan el acento en la última sílaba. Y en el ejemplo ponemos el nombre propio Jesús, que termina en S, por lo tanto le pongo tilde a la U. Por eso a la palabra televisor no le marcamos tilde, porque la palabra televisor no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Veamos algunos ejemplos de palabras agudas con tilde y sin tilde. Aquí tenemos el ejemplo de palabras agudas sin tilde y con tilde. Legal, no le marco tilde porque termina en L. Tambor, no le marco tilde porque termina en L. Especial, no le marco tilde porque termina en L. Reflexión, sí le marco tilde. Confusión, sí le marco tilde. Maniquí, sí le marco tilde. Ahora usted tiene 20 segundos para que le ponga tilde a estas palabras. Vamos a revisar esta lección. Protegir, perdón, placer, no le marco tilde porque termina en E, corrección, estar, no le marco tilde porque termina en E, y conté, sí le marco tilde porque termina en vocal. Vamos a ver ahora cómo se le marca la tilde a las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Es decir, aquí. Así la palabra tenga 2 sílabas, o 3, o 4, las palabras graves siempre tendrán el acento en esta sílaba, antes de la última. Veamos algunos ejemplos de palabras graves. Árbol, lápiz y cóndor. Pensemos en el golpe de voz de estas palabras. Árbol. Lleva el acento Yo me voy a comunicar en la penúltima sílaba. Es lo que voy a hacer, Lápiz. que yo tengo, Lleva el acento en la que penúltima tengo ahí sílaba. unos contactos. Cóndor. Que yo le di unos Lleva el cursos a acento ellos y por en la ahí conseguí la penúltima beca. ¿Cómo para identificar que la palabra lleva el acento en la penúltima, no en la última? Porque de verdad Hay que decirla. estoy perdida. Si la palabra árbol No llevara el quiero acento en perder la mi última beca, sílaba, porque- sonaría algo así porque no como entendamos. árbol. Entonces, Cuando yo termine el aquí curso, ¿te puedo identificamos que llamar son palabras ahorita? graves, el acento en la penúltima. Árbol, lápiz. Las tildes. A diferencia de las agudas llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Entonces, Las graves ahorita te voy a llevan llamar, ¿te tilde puedo llamar más tarde? si no terminan ni en N, Pues te voy a llamar cuando yo Y termine en esta ese, clase para ponernos de acuerdo a ver y cómo en lo vamos a vocal. hacer tú y yo. ¿De acuerdo? La
La palabra árbol no Ya no falta página. es singular, es Yo decir, tengo uno lleva del futuro que pasa que la palabra vocal. Lleva. La palabra cóndor no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Veamos más ejemplos de palabras graves. Tenemos casa, silla y anestesia. Vamos a decirlas. Hasta. Usted dice casa. Bicicleta. Bicicleta. 4, 5. El mayor golpe de voz. Bicicleta. Bicicleta. Si la llevara así, sonaría bicicleta. Si la llevara así, sonaría bicicleta. Si la llevara así, sonaría bicicleta. La penúltima sílaba. Esta es la penúltima sílaba. Antes de la última. La palabra silla. Usted no dice, usted dice. La palabra anestesia. ¿Cuántas sílabas tiene la anestesia? La pregunta es, no, porque termina en vocal. Ahora usted tiene 30 segundos para marcarle tilde a las palabras graves que verá a continuación. Veamos cuáles palabras graves llevan la tilde. Voy a poner tilde porque termina L. Azúcar. Azúcar, le pongo tilde porque termina en L. Dólar. A dólar le pongo tilde porque termina en L. Londres. Como Londres termina en S, si terminan en S vocal, no le marco tilde, pues no le voy a marcar tilde. Londres. Víctor, nombre propio. Le marco tilde al aire. Cadáver, termina en L, le marco tilde a la A. Y trébol termina en N, le pongo tilde a la E. Sabiendo ubicar las palabras en el cuadro SEGA, lo único que queda es decir la palabra, mirar dónde tiene el mayor golpeo, si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, técnica de la tilde. Ya saben, sobreesdrújulas, todas llevan. Sabemos que las palabras agudas llevan solo si terminan en N, S o O. Las palabras graves llevan tilde solo si no terminan en N, ni en S, ni en vocal. Bueno, espero que les haya gustado esta lección del día de hoy para poner tildes para saber cuándo una palabra es aguda. Vamos a ver, chicas, ¿qué les pareció? Vamos a ver. ¿Qué les ha parecido este video? Aló, maestro, ¿me escucha? Sí, sí. Me pareció muy interesante el video, así pudimos ver lo que son los diferentes tipos de palabras, cómo diferenciarlas y cómo saber cómo cuando llevan tilde, si son agudas, si son graves, si son esdrújula y sobreesdrújula. Que en el caso del esdrújula y sobreesdrújula llevan siempre tilde, mientras que en las graves, mientras
no tengan la NS o vocal. Y en el caso contrario de las agudas, cuando llevan la NS vocal, que llevan lo que es la tilde. Me pareció muy interesante y muy claro el video. Entonces, de esta manera, chicas, yo espero que ya ustedes no cometan ortográficas con este video. Yo quiero para mañana las 14 combinaciones del diptongo, que investiguen, que traigan algunas anotaciones y busquen el origen de su letra para nosotros afianzar más esta parte. El origen de su letra, por ejemplo, Stacy, la S, Andreina, la A, Daniel, la D, Stephanie, tu apellido es Stephanie S. Roja, la R, Nicole, la N, Reina, la I, Julia, la J. Y de esta manera nosotros trabajar con esta parte. Luego vamos a estar viendo los signos de puntuación, los monosílabos, de lo que nosotros estemos haciendo. Una de las claves que le puedo dar es leer a sí mismo la palabra, hablarla en voz alta, para que usted pueda saber dónde tiene la mayor fuerza y entonces le aplica la regla de la clasificación de las palabras y de esta manera usted podrá saber cuándo se debe de acentuar y cuándo no. También estaremos viendo la letra B y V, esas letras dudosas que tanto inconveniente nos trae, la terminación es con C y S, ver cómo la podemos dominar. Así que, chicas, por esta parte concluimos y seguimos mañana si el Señor no lo permite. ¿De acuerdo? Maestra, repita por favor de nuevo lo del diptongo que usted quiere que lo investigue, Las por favor. 14 combinaciones del diptongo. 14 combinaciones del diptongo. Gracias. Bueno, no salgan, déjenme tirar una foto al grupo. Denme un momento, por favor. Es muy importante dominar todo eso. Espérense, espérense. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, aquí está. Profe, disculpe, ¿me podría decir qué vamos a hacer con lo de la J y esto? Porque no escuché bien. Buscar el origen de esa letra de la J, por ejemplo. Ah, está bien, muchas gracias. Ok. La foto. Ahí tiene. Entonces ya podemos concluir y seguimos mañana y el jueves nos vemos por allá. Pasen buenas noches. Igualmente, maestra, muchas gracias. A sus órdenes.